Saludos amigos. La violación sexual es un monstruo de 7 cabezas que ataca a niños, niñas, adolescentes y mujeres y que un gran porcentaje se queda sin judicializar y la mayoría de los casos, por supuesto, se queda sin sanciones ejemplares como corresponde. Con decir que, bueno, una gran cantidad de niños, niñas y de adolescentes son víctimas del incesto, es decir, son pues abusadas sexualmente de sus parientes más cercanos, entiéndase padres, entiéndase hermanos, entiéndase tíos, entiéndase abuelos, entiéndase pues personas también de mucha confianza, tutores, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la mayoría de las ocasiones las víctimas tienen que quedarse callados, so pena de ser acusados o acusadas, niños o niñas y adolescentes, de ser provocadores, de mentir, porque además de esto, a los criminales que cometen estas acciones aberrantes, tampoco como son de la familia, se le puede pues someter y denunciar, habidas cuenta de que eso se tiene que quedar en familia. Para el caso de niños, niñas y adolescentes es un trauma para toda la vida, vivir en medio de la amargura, vivir con temores, sin quizás tener una vida sexual, según dicen los expertos en la materia, una vida sexual plena cuando lleguen a la adultez, porque ese trauma le ha marcado para toda la vida. Igual sucede también con mujeres ya adultas que son víctimas no solamente de acosos, sino pues que son agredidas sexualmente con manoseo o en el peor de los casos violadas ya con el acto en sí, y también muchos de esos casos pues quedan en la impunidad, ultrajadas y maltratadas y violentadas y pues asesinadas en su autoestima. Esas mujeres deben vivir, valga la redundancia, valga el término, con ese estigma, con esa situación que en muchas ocasiones ni siquiera lo pueden decir, lo pueden socializar por la vergüenza que sienten, mucho menos ir a la justicia. Y si es en caso de personas poderosas, con mayor razón. Digo esto porque en los últimos días, en las últimas semanas, 2 altos funcionarios del gobierno han sido pues vinculados a esta aberrante acción, aunque ya una de las supuestas víctimas retiró la denuncia contra el ingeniero Faña, director suspendido del Instituto Agrario Dominicano, y probablemente también suceda con el subdirector o el director regional de aduanas en Santiago de los Caballeros. Porque también hay una situación en el ámbito laboral que consiste en el abuso de poder. El jefe, cuando tiene una empleada, la coacciona, la acosa, y cree que tiene que pagar, ella tiene que, paga por un trabajo para cobrar 2, tiene que, no solamente realizar sus labores para la que decente y para la que profesionalmente se ha capacitado, sino que también que tiene que obedecer a las pretensiones y a las insinuaciones y a los requerimientos sexuales de quien tiene el poder. Muchas víctimas han caído porque ese es su modo vivente, es lo que tienen para mantener a su familia, su ingreso, y tienen que aguantar un estupro, tienen que aguantar una violación, porque en muchas ocasiones no se da de un caso consensual, no se da de un tema de que ha habido algún cariño, alguna abstracción, sino simple y sencillamente porque tiene que obedecer a los requerimientos del jefe, o si no, la cancelan. Es humillante, es indignante y es aberrante lo que está sucediendo. Además, el delito sexual, la violación sexual es un delito aquí poco castigado,
y a las personas que se dedican, a los enfermos, a los delincuentes que se dedican a esas acciones también no son pues identificados como sucede en la mayoría de los países desarrollados. O sea, un violador que ya ha estado fuera de la cárcel, cuando se va a mudar a un barrio, tiene que comunicarle a las autoridades competentes y en muchas ocasiones hasta ponen un letrero en la casa donde vive para que se tenga cuidado porque vive cerca por ahí un depredador sexual. Porque en esos países sí se conoce del drama y de la destrucción de la vida de la mujer, de la niña, del adolescente y hasta de los niños. De manera pues que aquí y ahora que está la discusión del Código Penal se debe endurecer las penas contra los depredadores sexuales, contra pues los incestos, contra todo tipo de agresión sexual a mujeres, niños, niñas y adolescentes. Y en el caso de personas tanto del sector público como privado que se dediquen a acosar, que se dediquen a perseguir, que se dediquen a manosear a sus colaboradoras, pues evidentemente las sanciones deben ser más drásticas porque esa práctica, insisto, aberrante, esa práctica delictiva y esa práctica abusiva en contra de la dignidad de la mujer y en contra de la vida sexual de los niños, niñas y adolescentes, hay que desterrarla, hay que castigarla, hay que sancionarla drásticamente para garantizarle que estas personas no sean asesinados en vida, su autoestima, porque quien pasa por una acción violenta de esa naturaleza no recobra fácilmente pues una vida como Dios manda, productiva, una vida pues alegre, divertida y que pueda tener su pareja y que pueda pues procrear su familia sin ese trauma, sin ese dolor, sin esa agresión de que ha sido objeto. Mano dura contra los violadores, mano dura contra los que tienen poder y acosan y abusan contra sus empleadas y mano duras también contra quienes abusan de niños, niñas y adolescentes que abusan sexualmente. Hasta el próximo comentario.